Muy buenas, me presento, mi nombre es Daniela Bolaño y en compañía de mi compañero Carlos Lozano le vamos a hablar un poco sobre las formas de crecimiento en los ecosistemas. Como contenido, primero haremos una breve introducción en la cual definiremos algunos conceptos, hablaremos sobre las características generales y vamos a dar unos ejemplos generales. Por último, aplicaciones y ejemplos en el reino vegetal, ya que somos ingenieros agrónomos y vamos a explicar esto a nuestro contexto. Y por último, la bibliografía. En la agronomía es necesario conocer cómo se comporta una población, ya que estas son partes constitutivas de un agroecosistema. Es cierto que un agrónomo trabaja con poblaciones controladas, una densidad de siembra, tenemos cuadros de plantas con cultivo, tenemos proporciones, etc. Pero aún así es necesario conocer los principios que regulan el comportamiento poblacional, ya que cuando queremos tratar plagas o queremos manejar alguna fauna, esto es necesario e importante. Y también es necesario saber cuáles son las propiedades que caracterizan a cada población. Pero antes de esto vamos a tener algunos conceptos clave, como por ejemplo, qué es una población biológica, local y qué es una población como tal. Una población biológica se define como el concepto de organismos o individuos de una misma especie. Esto significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. Población local es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un espacio y en un tiempo determinado, y la población que se define como en el espacio y en el tiempo. Así, estos dos elementos se definen las dimensiones de las cuales pueden estudiarse a sí mismas. Las características de una población son el efecto resultante de la interacción entre los individuos que la componen y en acuerdo con los elementos intrínsecos de la biología de un organismo y de las interacciones con los ecosistemas. Una de las principales causantes del aumento en el número de individuos en una población está determinada por la natalidad. La natalidad en general abarca el seguimiento de un nuevo individuo por nacimiento, lo que implica la fertilidad y la fecundidad. La fertilidad es el nivel potencial de los nacimientos en una población, es el número de nacimientos posibles que se da por la hembra, y la fecundidad es la capacidad real o física de reproducción de la población, que es dada por el macho. El índice de natalidad depende en gran medida del tipo de organismo que se estudia. Algunas especies se reproducen una vez al año, mientras que otras se reproducen varias veces. Por ejemplo, también depende de la especie, ya que las aves pueden depositar alrededor de 20 huevos, mientras que los mamíferos pocas veces dan una camada mayor de 10. Generalmente dan de 1 a 2. Entonces, esto depende de la especie que se estudie. Por otro lado, tenemos lo contrario a la natalidad, la mortalidad. Y la mortalidad está asociada con la longevidad de los individuos. Biológicamente, como tal, se pueden reconocer dos tipos de longevidad, y está la fisiológica y la ecológica. La fisiológica es la longevidad de los individuos de una población si las condiciones son óptimas. Esta está determinada por la genética. La longevidad ecológica es la que alcanza cada individuo de una población en condiciones ambientales reales. La fisiológica, está claro que los individuos en una población mueren cuando alcanzan su senescencia, mientras que en la ecológica pocos individuos la alcanzan. Por ejemplo, en la fisiológica mueren por enfermedades o por depredación, y esto se puede calcular que la tasa de mortalidad de la población se le define como el ritmo de las defunciones o el número de individuos que mueren por unidades de tiempo. Se puede expresar en porcentaje o por 1000 de individuos de una población inicial que muere en un periodo determinado. En condiciones naturales es difícil conocer el elemento por el cual cada individuo muere, por lo que se requiere hacer un censo periódico.
El incremento de los individuos a la población en un tiempo determinado posee características diferenciales. Los censos en el número de individuos pueden informar acerca del patrón de crecimiento de la población en el estudio. En términos generales, existen dos tipos básicos de patrón de crecimiento o de curvas de crecimiento, que se representan gráficamente en el crecimiento de una población: la curva J, que es un crecimiento tipo exponencial, y la curva S, que es logístico. El crecimiento exponencial corresponde a una progresión geométrica, la adición de nuevos individuos a la población en el tiempo considerado no constante. Estas poblaciones, el incremento poblacional es en una proporción constante de la población presente. Este puede ser de 10%, de 50%, etc. Por otro lado, el crecimiento logístico en una población comienza de la misma forma que el crecimiento exponencial, con una fase de crecimiento lento, porque no encuentra hay una dificultad entre el sexo, la escasez de protección social, etc., y seguido de una aceleración positiva y luego una fase de crecimiento rápido o acelerado. Hasta este punto el crecimiento se manifiesta como una curva J. Sin embargo, se produce una desaceleración hasta que finalmente el tamaño de la población se estabiliza. En los siguientes gráficos se puede observar el comportamiento de estas poblaciones. El mejor ejemplo del crecimiento exponencial lo proporcionan las bacterias, porque estas se reproducen a través de la fisión binaria, y este es un tipo de división que toma aproximadamente 1 hora. Entonces, supongamos que colocamos 1000 bacterias en un frasco con abundantes nutrientes. Esta, a la hora, se habrá duplicado y ya no habrán 1000 sino 2000. En la siguiente hora no habrán 2000 sino 4000. Y en la tercera hora habrán 8000. Es decir, el tamaño de la población se incrementa a la tasa cada vez a mayor. Por otro lado, en el crecimiento logístico, el mejor ejemplo son los hongos, que son microscópicos y se utilizan para preparar el pan y la levadura. Si lo colocamos en un tubo de ensayo, su crecimiento presenta una curva clásica en forma de S. Conforme a la población se agota los nutrientes necesarios para su crecimiento, este se estabiliza. Por otro lado, en el mundo real, una población que se puede notar este tipo de crecimiento son las ovejas silvestres o las focas, que presentan este tipo de crecimiento. Ambos ejemplos, en el tamaño de la población, excede la capacidad de carga por pequeños periodos de tiempo, para posteriormente caer por debajo de esta. Estas fluctuaciones en el tamaño de la población se ajustan a su tamaño, que oscila alrededor de la capacidad de carga. El modelo logístico se confirma aún más en estas oscilaciones. En la agricultura, diferentes tipos de plantas tienen estos dos crecimientos. Un ejemplo de crecimiento exponencial es la lechuga, ya que se ha podido notar por diferentes estudios que la acumulación del número de hojas por planta, en un estudio que se hizo durante 10 semanas, se dio lugar a una gráfica tipo exponencial. Otro que también responde son las malezas. La mayoría de malezas tienen ese tipo de crecimiento. Y por otro lado también tenemos a el limonero. El limonero es un tipo frutal que también presenta este tipo de crecimiento exponencial. Por otro lado, plantas que presentan el crecimiento logístico, está el trigo, el lino, la patata, la remolacha y algunos que otros pastos. ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestra vida o por qué es importante que el agrónomo conozca los beneficios o la rapidez en que crecen estas plantas? Pongamos un ejemplo claro.
Supongamos que hay una hambruna y necesitamos producir alimentos lo más rápido posible. Si el agrónomo conoce la velocidad de crecimiento de las diferentes plantas, sabe qué tipo de plantas sembrar y en qué momento. Bueno, y aquí hay alguna bibliografía donde podrían investigar más. Y gracias por su atención, gracias por ver el video y espero que esta información haya sido de utilidad.